Teniendo solo unos pocos días a nuestra disposición, nuestro pequeño equipo de expedición realmente no esperaba hacer ni siquiera un solo descubrimiento. Pero el destino decidió otra cosa. Los descubrimientos, o más bien, lo que contradecía el punto de vista oficial, comenzaron a llover como si salieran de un cuerno de la abundancia, literalmente desde el primer día. Sobre 2 de esos descubrimientos, informé en 2 películas anteriores respectivamente, pero no terminaron ahí. Ahora les voy a contar sobre otro hallazgo misterioso que hicimos. Y es tan sensacional que incluso me da miedo sacar cualquier conclusión. Pero vamos por partes. Ahora vamos a intentar entenderlo. Entonces, están en el canal Época de la Desconfianza con Mikhail Kalmykov. Durante nuestra expedición, descubrimos que el carbón en la cantera no está distribuido al azar. Está concentrado en capas específicas, cada una de las cuales es bastante única y tiene sus propias características distintivas. Y esto ocurre desde el mismo fondo de la cantera. Es de granito, es decir, no es simplemente de piedra, sino que representa una sola roca sólida. Y este hecho de alguna manera no concuerda con lo que nos dicen sobre la vegetación del período carbonífero. Es decir, resulta que los árboles, y no importa si eran gigantescos o no tanto, crecían directamente sobre la roca, es decir, completamente sin una capa de suelo. Así, de inmediato, un árbol, o un helecho, o algún tipo de pasto, y además, en tales cantidades que, incluso después de comprimirse bajo presión y convertirse en carbón, de todos modos formaron una capa de 10 metros de grosor. Sí, por supuesto, la vegetación puede crecer sobre las rocas. Nuestra Karelia, los alrededores de Murmansk y, en general, la península de Kola son un ejemplo de ello. También hay otros ejemplos, incluso en el sur, en el Cáucaso, donde los árboles y la vegetación en general pueden crecer en la arena o entre las rocas. El mismo Vietnam y Angkor Wat, por ejemplo, o los templos indios cubiertos por la jungla, o los templos aztecas. Pero hay un pero. En cualquier caso, las plantas destruyen la piedra en la que crecen. Se aferran a ella, crecen en las grietas más pequeñas y luego, al expandirse, rompen el monolito. Pero no en este caso. Aquí el fondo es plano, de granito, liso, como el fondo de una alberca de concreto. Y justo encima de él, sin transición, de repente hay carbón. La base de granito de la cantera también vuelve a poner en duda la versión del operolicimetano, el gas caliente que sale del manto. La tapa de granito simplemente no le permite salir, por más que lo intente. Y si el metano tuviera tanta fuerza como para atravesar el granito macizo, ¿para qué se acumularía a 20 metros de la superficie bajo una arcilla suelta? En ese caso, el metano simplemente saldría a la superficie como un geyser. Por otro lado, la versión oficial nos dice que las plantas murieron durante aproximadamente 100 millones de años. Más o menos. Y todo ese tiempo se fueron acumulando en un solo lugar. Y durante todo ese tiempo, no había bacterias que consumieran la celulosa. ¿Pero cómo es posible? ¿Dónde estuvo la evolución durante esos 100 millones de años? Viendo la velocidad con la que muta el virus conocido por todos, generando nuevas cepas cada 3 o 4 meses, resulta extraño esa indiferencia de las bacterias hacia la celulosa. Bueno, está bien, supongamos que las mutaciones del virus son simplemente manipulaciones astutas de alguien con fines de lucro. Pero aquí tienes otro ejemplo. El plástico. Existe desde hace apenas 60 años y su uso masivo comenzó hace unos 30 años. Y en estos 30 años hemos logrado contaminar con plástico la mitad del planeta. Está prohibido quemar plástico, ya que se considera que al hacerlo se liberan dioxinas peligrosas en la atmósfera, supuestamente dañinas para el medio ambiente. La corrupción de este punto de vista es un tema para un video aparte. Al final de cuentas, un solo volcán emite más contaminantes que todo el plástico quemado en el planeta. Pero el hecho de que al evitar un tipo de contaminación lleguemos a otra, aún peor, nos da mucho en qué pensar. ¿Y la naturaleza? ¿Cómo reacciona ella al plástico? Y la naturaleza, mientras tanto, se las arregla bien.
Han pasado solo 50 años o incluso menos, y ya han aparecido bacterias capaces de digerir el plástico. Por supuesto, cualquier científico informado dirá que estas bacterias no aparecieron por sí solas. Fueron desarrolladas primero por científicos japoneses y luego los británicos continuaron con el trabajo. Es decir, fueron especialmente sintetizadas. Honor y gloria a nuestros científicos. Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles. Los científicos japoneses no crearon esta bacteria. Les presento a Aidionella sakaensis. En marzo de 2016, científicos japoneses en la ciudad de Sakae, Japón, tomaron muestras de suelo, agua y lodo en lugares de reciclaje de plástico, incluyendo botellas de plástico. Y fue entonces cuando se encontró esta bacteria, gracias a una enzima especial que descompone el plástico. Se destaca que el descubrimiento fue hecho por casualidad. Ahora los científicos solo están trabajando en la modificación de esta enzima. Pero en este caso, lo que nos interesa no es eso, sino que la naturaleza misma creó un organismo para contrarrestarlo. Además, presta atención a los plazos. Hace 40 años no había tanta basura plástica, de hecho, casi no existía. El pico comenzó a subir hace unos 30 años, a principios de los 90. Y ya en 26 años, científicos japoneses encuentran una bacteria capaz de descomponer el plástico. Si la evolución existe, entonces aquí está su velocidad. 25 años y la bacteria ya está lista. En otros 25 años, aparecerán organismos más complejos que consumen plástico. Eso es mucho más rápido que nuestros trabajos de laboratorio. Sí, ¿y qué decir de la bacteria? Ya se han observado 2 tipos de gusanos de cera que se han reconvertido para alimentarse de plástico. Y ahora, escuchemos de nuevo sobre el hecho de que durante 100 o más millones de años no hubo bacterias en la Tierra capaces de descomponer la celulosa de la madera. Bueno, ¿qué tal? Gracioso. Resulta que el hecho de la presencia de carbón no es que sea inexplicable. No, sí hay explicaciones, tal vez no completas y no todo encaja, pero en esa dirección se ha puesto un tope. No pensar en por qué. Bueno, veamos entonces qué es lo que encontramos. Sí. Aquí está. Nerviositos. Es un árbol, ni siquiera está fosilizado. No, increíble. Esto hay que llevárselo. Aquí tienen carbón mineral, aquí tienen 65 millones de años. ¿Cuántos son 65 millones de años? Ah, no, Yura, son 220 millones de años. Madera pura, esto sí que es una sensación, caray. Sí, amigos, este es un árbol de verdad, el más auténtico, no fosilizado. Las fibras todavía están relativamente frescas, suaves. Tomamos varias muestras. Aquí las tienen ahora frente a ustedes bajo el microscopio con diferentes aumentos. Y nuevamente, según lo afirman los geólogos y paleontólogos, este pedazo de madera tiene entre 200 y 300 millones de años. Pero quizá no hay ninguna sensación. Vamos a preguntarles a los geólogos en su foro especializado, a ver qué dicen al respecto. Durante otra larga discusión en el estilo de «Tú eres el tonto, ve y aprende», llegó esta respuesta. El asunto es el siguiente. Antes de la extracción, se realiza una exploración mediante perforación. Al terminar la perforación del pozo, se sella para que durante la extracción no entre agua a la mina a través del pozo. El sellado se realiza de tal manera que en la boca del pozo se inserta una barra de madera de diámetro adecuado y se empuja hasta un nivel por debajo y luego por encima de la capa. Sobre la barra se lanzan bolas de arcilla para formar una tapa aislante. Se supone que también se debe usar un resorte especial de expansión o uno hecho de un trozo de cable, pero a los perforadores les da flojera y, si el supervisor no lo vigila, pueden hacerlo sin el resorte. Por eso, a veces bajan la barra hasta la propia capa y luego los mineros tienen que sacarla. Así es más o menos, no vi otras explicaciones. Igual que ese mismo tapón, el que atraviesa toda la roca. Pero si nosotros lo encontramos a la primera, ¿de verdad nadie más lo había encontrado ni descrito antes? ¿Por qué? ¿Acaso los geólogos profesionales
redujeron el tema a una broma e intentaron al final simplemente burlarse de la pregunta, pero todo es muy sencillo. La risa es una reacción defensiva de una persona que no tiene información para mantener su autoridad y evitar que caiga. En pocas palabras, es el miedo a admitir que uno es incompetente en algo. Es obvio que no hay ningún pilar de tampón ahí. Es un árbol y su estructura es blanda, nada parecida a las coníferas modernas que son duras. Y además, no se ha petrificado. Para mí, esto es un verdadero misterio que de ninguna manera encaja con cientos de millones de años bajo tierra. Ni siquiera con 1 millón de años encaja. Y además, ceniza, claramente proveniente de la combustión de madera, prácticamente en el mismo lugar, lo que lleva a la conclusión de que fue precisamente ese árbol el que se quemó. Pero no terminó de quemarse porque, al parecer, para ese momento ya se había consumido todo el oxígeno. Y debajo del árbol quemado, carbón. Esto inevitablemente hace recordar el propio proceso de producción artificial de carbón. La madera se coloca en grandes fosas, se prende fuego para alcanzar una alta temperatura y luego se cubre con un material no combustible. Luego, regulando cuidadosamente el suministro de oxígeno de tal manera que no sea suficiente para una combustión abierta, pero sí para mantener la temperatura. Es interesante preguntarse dónde la gente pudo haber observado un proceso tecnológico así, sabiendo que nuestra civilización se construye sobre estructuras y métodos tomados de la naturaleza. Creo que hace unos 500 años, la gente literalmente podía observar con sus propios ojos esos focos que quedaban y trataban de modelarlos en una escala más segura y controlada. Sin embargo, nos hemos desviado un poco del tema. El propio proceso técnico de formación del carbón en la superficie parece verídico, pero no responde a todas las preguntas. Y por eso, volvamos a la historia. Todavía en la primera parte de este ciclo, prometí que volvería a Carl Friedrich Moreau y a su trabajo del siglo antepasado. Recuerdo que la mayoría de los alternativos lo conocen por la frase sobre los vuelcos periódicos de la Tierra, pero la ciencia oficial también ha oído hablar mucho de él. En primer lugar, él era un químico profesional. Se le atribuye la autoría de numerosos instrumentos químicos, por ejemplo, la balanza de Mora, la bureta de Mora y así sucesivamente. Se siguen utilizando hasta el día de hoy. Él es autor de métodos de análisis químico, en particular de análisis cuantitativo, de formas de reconocer venenos, y desarrolló la llamada sal de Mora, que se utiliza en la medicina cuando una persona tiene deficiencia de hierro en el organismo. Él también introdujo el concepto de solución normal, así que, como mínimo, se le puede considerar uno de los padres fundadores de la química moderna. Por lo tanto, no puedo desconfiar de este científico. Y fue precisamente él quien, en su obra Geología sobre nuevas bases, utilizando el análisis químico, destruyó por completo la versión de Sedgwick y Murchison sobre los periodos paleontológicos. Sin embargo, por alguna razón, la paleontología oficial tomó como base el método comparativo para fechar las épocas. De 2 soldados británicos y un sacerdote, descartaron las pruebas de un químico profesional. Entonces, ¿qué decía Carl Friedrich Moore sobre los yacimientos de carbón? Decía muchas cosas. Él intentó de todo corazón averiguar su origen. Bueno, por ejemplo, él fue uno de los primeros en señalar el hecho de que en las formaciones carboníferas, muy a menudo se encuentran troncos de árboles prácticamente enteros, tanto en posición vertical como acostados. Pero se encuentran precisamente dentro de las formaciones portadoras de carbón, es decir, directamente en el yacimiento, en el propio carbón. Casi nunca. Por ejemplo, él escribe sobre esto en la página 109, tercer párrafo desde arriba. Es decir, en otras palabras, el hecho de encontrar troncos enteros de árboles en una capa que contiene carbón realmente ocurre. Es conocido desde hace más de 150 años, y solo los pseudogeólogos en un foro paleontológico creen que eso no sucede.
Dicen que no hay conspiración. Bueno, pues Moore no pensaba así. Él realizó una gran cantidad de investigaciones tratando de estudiar el proceso de carbonificación, cómo los troncos de los árboles quedaban de pie dentro de las rocas que contienen carbón. Él estudió la velocidad e intensidad de la descomposición de la madera y llegó a la conclusión de que esa posición se explica por el agua. Sí, los troncos de los árboles flotan en la superficie del agua, pero solo porque dentro de la madera hay aire. En cuanto el aire abandona total o parcialmente el tronco del árbol, este empieza a hundirse, y como las raíces del árbol son más pesadas que el tronco principal, suelen hundirse verticalmente con las raíces hacia abajo. Así quedan árboles que parecen estar de pie, como si estuvieran sobre granito desnudo. Sin embargo, un análisis más profundo lleva a dos conclusiones. En primer lugar, los árboles no llegaron a la capa que contiene carbón por sí solos. Evidentemente fueron traídos por algún tipo de corriente. En segundo lugar, fueron transportados y rodeados por agua. Y en tercer lugar, la propia masa de carbón no se formó a partir de los árboles, sino de algo vegetal que estaba en una enorme cantidad dentro de la corriente que trajo los árboles. En una de las páginas, Friedrich Moore menciona un bosque entero de árboles petrificados entre Suez y El Cairo, en África. Según él, en un radio de 16 millas en todas las direcciones se encuentran troncos petrificados de árboles, cuya petrificación ocurrió directamente en el lugar y al parecer bastante rápido. Los experimentos realizados por él con diferentes tipos de madera muestran que, en condiciones normales, no se obtiene carbón de la madera, simplemente se pudre y se convierte en polvo. Para obtener carbón se necesita una temperatura alta y ausencia de oxígeno. También Moore rechaza por completo la teoría sobre el origen del carbón a partir de la turba, ya que la turba prefiere el agua estancada de los pantanos, mientras que los árboles prefieren suelos secos. Al crecer en diferentes lugares, no pueden mezclarse entre sí de ninguna manera. La turba solo puede depositarse en el lugar donde crece, mientras que los árboles nunca forman depósitos en el mismo lugar, como lo demuestran los bosques de todo el planeta. Resulta ser un misterio, pero Carl Moore encontró una solución para él también. Sí, en realidad, ahora los árboles se pudren sin dejar nada detrás, excepto polvo, que luego sirve como medio nutritivo para otras plantas y organismos. Por eso los paleobotánicos concluyeron que, ya que los árboles se petrificaron, no había bacterias. Pero resulta que en realidad no es exactamente así. Hay plantas que dejan tras de sí precisamente carbón. Y todavía lo hacen hasta el día de hoy. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Carl Moore realizó una serie de cálculos lógicos que luego verificó con la ayuda de experimentos bastante sencillos sobre el estudio de la relación entre el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno en el agua de mar y de río, así como en las aguas de los lagos y en los depósitos con agua limpia. Como resultado, descubrió una clara discrepancia en la proporción de los gases. La teoría oficial vigente entonces, y ahora, sobre la saturación del agua con dióxido de carbono y oxígeno del aire circundante, sufrió un rotundo fracaso. En el agua de mar se encontró una cantidad de dióxido de carbono mucho mayor de lo que debería haber, según la versión oficial. Y esto confirmó la hipótesis de Moore de que los yacimientos de carbón no se formaron a partir de árboles, sino de algas marinas ricas en carbono, como el Fucus giganteus. No lo voy a citar completamente. Es un trabajo bastante extenso de más de 500 páginas. Quien tenga interés, lo leerá. Pero lo más importante es que contiene respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, el carácter de los depósitos de carbón. En muchos casos, se forman en forma de lentes voluminosas, es decir, como si estuvieran en el lugar de cuerpos de agua con una gran acumulación de algas. En nuestro caso, esto se parece más a enormes depósitos de biomasa como resultado de alguna catástrofe global. También esta teoría responde a la pregunta sobre el hallazgo de troncos de árboles en el carbón, incluidos aquellos que están en posición vertical. Simplemente quedaron conservados en una masa viscosa. Entre las algas, esto también explica la ausencia de restos de animales en el carbón. El mar,
modeló el proceso de carbonificación de las algas en el fondo marino y descubrió la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros ácidos que, al no poder salir a la superficie, simplemente disuelven toda la materia orgánica, desde los huesos hasta los tejidos blandos. El ácido, después de todo. También se vuelve comprensible la gran cantidad de metano y amoníaco en los yacimientos de carbón. Sklarov creía que provenía del manto terrestre, mientras que en la composición original había una enorme cantidad de agua que al interactuar químicamente dio lugar al metano y otros hidrocarburos. Además, durante el seguimiento y posterior prensado, el carbón pierde los últimos restos de hidrógeno y oxígeno, formando carbón de piedra antracita, mientras que el metano sale a la superficie, es decir, no hay ningún tipo de pirólisis. Ahí mismo Calmore dice con reproche, página 132. Los restos de plantas terrestres que se encuentran en el carbón, en un estado muy destruido y restaurados solo por la imaginación de los botánicos, solo pueden pertenecer a aquellas que crecen en lugares inalterados y están sometidas a la fuerza destructiva de los ríos. Y termina con las palabras de Hayer: una especie de tristeza infinita se extiende por las imágenes de la época del carbón. No hay plantas con flores, ni animales superiores, ni un solo pájaro revolotea entre las ramas, ni una sola bestia da vida a la espesura del bosque. Además, el aire es sofocante, lleno de vapores, el suelo está caliente y humeante, hay un silencio profundo, no animado por los sonidos de seres vivos y solo interrumpido por el ruido de la lluvia y los aullidos del viento entre las copas de los oscuros árboles de hojas duras. Solo se puede sorprender uno de lo extrañas que son tales conclusiones. Como no hay animales en el carbón de piedra, entonces, en consecuencia, no vivieron en esa época. Pero, ¿acaso ahora un caballo o una cabra pueden llegar al mar de los Sargazos o al mar de las Islas Malvinas? ¿Puede un camello encontrarse en los arrecifes de coral del mar Mediterráneo o una vaca en los bancos de ostras de la costa inglesa? ¿Por qué proceso se conservará un pétalo de magnolia o de tulipán arrastrado al mar? Postdata: el hallazgo de un trozo entero de madera, que no se ha fosilizado, nos indica que el proceso catastrófico que formó los yacimientos de carbón ocurrió hace muy poco tiempo, en todo caso, no hace millones de años. La carbonificación no indica que en el periodo carbonífero no hubiera bacterias, sino que la carbonificación ocurrió bajo el agua, en condiciones de conservación y posterior oxidación. Los procesos químicos y el ambiente ácido agresivo no dejaron a las bacterias ninguna oportunidad de sobrevivir. Los árboles que cubren la capa de carbón en la parte superior se acumularon en un solo lugar, donde la corriente chocó contra las paredes de granito. En ese momento hacía mucho calor. Tanto así que los árboles en la superficie se quemaron, como lo indica la ceniza de madera encontrada arriba. Sin embargo, no lograron quemarse por completo, ya que quedaron cubiertos por capas de ceniza volcánica y luego por arcilla. ¿Qué tipo de apocalipsis estaba ocurriendo en ese momento en la Tierra? Bueno, o al menos en la región de Rostov. A Calmore volveremos más de una vez. Y por ahora, la continuación sigue. La continuación sigue.